Hola, les habla José Ángel Blanco Berubides aquí en mi programa Berubides TV, y para el día de hoy tenemos una panorámica totalmente diferente, muy hermosa, muy linda. Observen el lago, observen esta panorámica tan bella aquí en Miami Lakes, y quiero presentarles a las personas más importantes en el día de hoy que tengo para ustedes. Nuestros queridos amigos, familia Calderón, Olga y José Miguel, bienvenidos, gracias. Bienvenido, José Ángel. Bienvenido y encantado de tenerte aquí en nuestra casa. Bueno, aquí van a ver una panorámica de una de las obras que vamos a presentar, y es en la casa de ellos. Estamos ahora en Miami Lakes con una gran familia y unos buenos amigos. Así que queremos invitarles para que vean este hermoso panorama y también contemplen la obra y conozcan algo más de mis amigos y la familia Calderón. Con ustedes empezamos el programa. Venga con nosotros. Bueno, mira, qué rico poder compartir con mis grandes amigos, con Olga y con José Miguel. José Miguel y Olga, gracias por invitarme a su casa para hacer este programa, y me siento muy contento de poder hablar de por qué hay una historia detrás de cada cuadro que entregamos. Pero bueno, ustedes fueron los que lo pidieron, así que José Miguel y Olga, qué rico, bienvenidos de nuevo al programa de nosotros, Berubides TV, y a este de entregas de obra. Vamos a hablar de la obra. ¿Cómo fue que le titulamos a la obra? Esa obra, bueno, primero que nada quiero darte la bienvenida aquí a mi casa, y Ay, es un no, honor gracias. tenerlo aquí con nosotros porque hace muchos años que somos muy buenos amigos. Sobre todo, Sí, y por encima de todo. te respeto porque eres buen amigo, buen ser humano y muy buen artista. Ay, gracias, Olga. Muy buen, tus obras son magnificentes. Bueno, ya dicho eso, este cuadro es una inspiración para mí. Muy feliz fuimos en esa casa y admiraba siempre la naturaleza del backyard, del patio de mi casa. Y siempre pensé que quería hacer una representación de ahí donde yo vivía tan bien, que me sentía siempre. Y nadie mejor que tú para que expresara esos sentimientos míos en la obra, en el cuadro. Y así fue. No queda un detalle que no se incluyera, que no incluiste en esa obra. ¿Cuántos años vivieron José Miguel y Olga ahí? 30 y como 30 años. como 30 años. Como 30 años. Y todo eso todavía está intacto, pero también quiero decir que como yo amo la naturaleza, una de las razones tiene que ser porque yo me crié en el campo. Yo me crié en una finca. Para mí, la naturaleza me inspira, me emociona todos los días de mi vida. Todos los días. Ese cuadro me inspira y me emociona todos los días de mi vida. Cada vez que lo miro, encuentro algo que significa tanto para mí. Y me recuerda a mi estadía en esa casa. No, y también ustedes tienen el recuerdo que ahí han compartido con sus hijos, con sus nietas, Correcto. que nacieron ahí, Sí, porque todas ellas nacieron ya ustedes viviendo ahí, de acuerdo. porque Sí, son 20 y pico años que tiene Sí. la mayor. Sí, y, sí, y- exacto. O sea, que nosotros vivimos mucho tiempo y después mi hija y mi nieta se criaron ahí. Muy especial. Ese cuadro es sumamente especial y José, ¿cuál es lo...? gracias. Ahora le voy a preguntar a José, ¿cuál es el recuerdo más agradable que tú tienes de la casa, de esta casa que pintamos en el patio? Esa casa, cuando la compramos, fue la primera casa que vimos después que nos mudamos para acá de Obregón. Y ya veníamos a quedarnos aquí. Y fue la primera casa que vimos. Y siempre todas las que vimos después
la comparamos con esa casa. Esa casa nos gustó siempre desde que la vimos. Y bueno. ¿Ustedes dejaron Oregón en qué año más? ¿Se acuerdan? 93. 93. En el 93 vinimos para acá. Es decir, que desde que salieron de Oregón, la primera casa que ustedes vivieron Esa fue la primera casa. Por eso les llamaba tanto la atención, Sí. tener un recuerdo inmenso. Claro. Eso están nuestras raíces aquí en Miami, empezaron ahí. Bueno, vamos a hablar ahora del cuadro que les hice de Oregón, de Portland, que fue la ciudad donde ustedes se instalaron. Ajá. Cuéntenos de Portland. Portland, aparte de que ustedes llegaron de Cuba directamente a Portland. No, vinimos aquí a Miami, tuvimos un año aquí Ajá. y de ahí fuimos para Portland, Oregon, y estuvimos allá también 30 años. Del 63 al 93 estuvimos en Portland. Wow. En el 93. Y en ese periodo de tiempo, yo tengo entendido que tú, Olga, trabajabas como educadora, como maestra, porque tú eras 25 años. 25 La años. maestra. 25 años. ¿Y cuál es la experiencia más bonita que tuviste allí como educadora? Bueno, la A mí experiencia. que me encanta hablar de educación. Sí. Es poder ayudar a diferentes niños de diferentes culturas. Yo trabajé con la comunidad rusa, Wow. trabajé con la comunidad mexicana. Los migrantes. Eso me enriqueció mucho a mí. Tuve que aprender mucho de las dos culturas, porque eso es lo principal para educar, entender cómo se comporta. Los comportamientos tienes que entenderlo de dónde Exacto. vienen y no juzgar a la ligera. Así que yo tuve que aprender de la cultura rusa, de todo, de la comida, No, la idiosincrasia Sí, estaban, sí. de los, porque hay cómo que- tratar a los padres, cómo son los gestos que ellos hacen para inclusive darte la bienvenida o no, porque no se puede juzgar nada, ni los gestos. Todo es diferente. Esa es una de las cosas que, bueno, a mí me encantaba mi procesión. Claro. Además, Y después la escogieron para crear el programa de inmersión en español. Immersion Program En el estado. en español para el estado de Oregón. Ella fue la que hizo todo el currículum para llevar a cabo ese esfuerzo de meterlo a todo el mundo, a todos los americanos, Solo en hablando español nada más. wow. Sí. Y Muy por interesante. eso tuvo que ir a varios lugares en los Estados Unidos a dar conferencias acerca de todo ese currículum que ella estaba estableciendo ahí. Después ella estuvo trabajando varios años enseñando en el programa de inmersión. Qué interesante. Muy interesante. Ustedes, a mí siempre me gusta tocar un poquito con lo de las estaciones y eso, porque a mí me parece muy interesante que en este país podemos navegar en cada ciudad diferente por las estaciones. Ustedes vivieron las 4 estaciones Sí, en Portland, sí. invierno, primavera, verano, otoño. Seguro. ¿Cuál es la estación más bonita que hay allí en Portland? Yo digo la primavera, La primavera, que ¿verdad? salen todas las flores y todo, vaya los árboles que perdieron las hojas durante el invierno, Es que vuelven a recoger las hojas nuevamente. Es muy bonito el área de la primavera. Yo diría, no sé, el otoño es fascinante. también. Ujú. El otoño, los dos son preciosos, la primavera Por lo fresca Por y lo el otoño por lo cálido. y el otoño, Esos colores. literalmente tú no. caminas por la acera con todo aquello, es una alfombra de colores de las Sí. hojas. Sí, Una el alfombra, naranja, literalmente. los ocre, los verdes olivos. Eso es increíble, que te parece que no puede ser. Qué rico. qué Caminas lindo. sobre una alfombra de colores de todas las hojas. esas que- Ay, y sí. es muy- Bueno, para los que viven en el norte saben que esto es una panorámica impresionante. Exacto, Y sí, nosotros sí. que tenemos también experiencia, porque ustedes también vivieron en North Carolina.
Nos visitamos, Visitamos. vivíamos parcialmente. Mi hija vivió ahí. Mi hija vivió ahí, vivimos Y meses. también tienen esas cosas de esos También colores tienen. tan bellos. Bueno, igual, Sobre todo igual. en Increíble. otoño, que las hojas van cambiando de color, de verde a un poquito más anaranjado, amarillo, y por fin se caen. Bueno, ahí ustedes van a contemplar ahora también, ahora que hablamos de eso, una panorámica de Portland, que es uno de los cuadros que también ellos compraron, que es una obra preciosa de un camino que Olga tiene una historia y José Miguel tiene otra historia con un amigo de ellos que viven allá. A ver, cuéntame esa parte del camino de Portland para que ellos vayan enfocando el cuadro y mientras ellos vean el cuadro del camino de Portland, ustedes van explicando cómo fue eso de esa panorámica que a ustedes les llamó tanto la atención que quisieron llevarlo también al óleo. ¿Cómo fue? Sí, sí. Bueno, para empezar, Oregón es precioso. Oregón es precioso. El Willamette River, el Willamette Valley, todo de Oregón es precioso. Nosotros fuimos de vacaciones y desde aquí ya sabíamos que existía este lugar en Salem, Oregon, que es la capital, y que un señor cubano, por cierto, empezó a producir vino y queríamos ir ahí, sin saber que era una cosa majestuosa donde íbamos. Wow. Y era en la loma, teníamos que subir y subir y subir hasta que encontramos un lugar muy... Pero era un viñedo completo. Sí, Sí, sí. sí, él siembra la uva y manda a hacer el vino. Wow. Precioso, precioso. Cuando llegamos al lugar donde, bueno, él vende el vino y también tiene su mansión allá arriba de la loma, precioso en Salem, las afueras de Salem. Y cuando yo llegué, vi ese camino que está en el cuadro, es ese camino que casi que me paralicé, volviendo a la sensibilidad por la naturaleza, mi amor. Ajá. Entonces, todos los demás que íbamos 4 personas, siguieron en el carro. Y yo le dije, bájenme aquí. Que yo quiero ver esto. No, yo no le dije ni para qué. Yo le dije, bájenme aquí. Bueno, bájenme aquí. Y ellos siguieron. Media hora más tarde me estaban buscando, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo estaba así en el camino. Artísticamente Sí, paralizado, viendo la panorámica. observando esa perfección de Dios, porque es una Ay, sí, perfección. sí. Lo que vi fue una perfección. Y me quedé tirándole fotos porque yo dije, esto yo lo tengo que reproducir y ponerlo en mi casa. Porque yo pienso que los cuadros míos, yo los quiero tanto, los admiro tanto, que a mí me hablan, a mí me acompañan. Nos pasa a todos, sí, nos pasa a todos. Mis cuadros a mí me acompañan en mi casa. Claro. Y así nació. Y detrás de cada obra, como yo siempre digo, hay una historia, pero hay una experiencia vivida que te marca, que te marca. José Miguel me estaba contando algo, que el señor era doctor, el de la finca. Sí. Doctor, ya trabajaba en Salem, en el hospital de Salem, pero tenía esa finca también y se puso a hacer el vino que se llama Cubanísimo. Cubanísimo. Le hemos hecho tremenda publicidad. Muy Doctor, ya tienes aquí un programa donde ya usted sabe, todos los cubanos que vayan por allá van a ir a comprar el vino de Cubanísimo. Muy bueno, Ricky. Y siempre ustedes tienden a comprar y traer, porque ustedes nos regalaron a nosotros una botella muy rica. Es muy bueno. Ellos tienen un Pinot Noir y un Pinot Gris, Pinot Grigio. Magnífico. Magnífico, los dos. Que lo hacen allí. Oregon tiene muy buenos viñedos. Y lo bueno que tenemos es que no hay una comida que no sea bien acompañada con un buen vino. Así. Y los ratos más exquisitos que se pasan con los amigos también es compartiendo un buen vino. Así es. Así es. Aparte del buen café que también se toma aquí, porque José Miguel es experto haciendo café. Eso sí es verdad. Bueno, me encanta hablar de historia. Hay otra historia de otro de los cuadros, que es un atardecer
que tú me dijiste que estaba inspirada en un atardecer con un río y un cocotero y eso. ¿Por qué hicimos esa obra? ¿Por qué mandaste hacer esa obra? Mandé a hacer esa obra porque es un recuerdo cubano. Un recuerdo cubano, volvemos a lo mismo. La palma, la frescura que da la palma, la alegría, el movimiento, todo eso a mí me afecta positivamente. Sí. Y eso es lo que... Y te trae a mente la campiña cubana, Claro, con los las cocos. raíces, Ajá. de donde vengo, que nunca se olvida. No, si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Mira, hay algo interesante, vaya a sacarlo porque tenemos que hablar de tantas cosas que quiero abreviar todo, pero quiero abarcar todo. Ustedes son de un pueblo, casi del mismo pueblo de toda mi familia, de Agramonte, Matancero, para que sepan. Agramonte, Matanza. Exacto. La Atenas de Cuba es Matanza, pero Agramonte es uno de los pueblecitos más calientes que hay. Y de ahí ellos son. El apellido tuyo es Calderón, pero no eres familia de Calderón de la... No, que Dios sepa. ¿Quién sabe? Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ok, cuéntanos. ¿Tu familia eran agricultores o eran emprendedores en el campo? Eran emprendedores. Ellos tenían finca. Mi abuelo, José Calderón Flor, ellos tenían una tienda que abastecían a toda la comunidad del campo, más que nada, porque estábamos al final del pueblo. O sea que no vendíamos muchos pueblos, vendíamos más que nada a los campesinos, a los trabajadores del campo. Y teníamos la tienda y teníamos la finca, ¿no? Teníamos tres pequeñas fincas, y ahí teníamos ganado y teníamos caña. Y Olga también pertenece a Agramonte, ¿no? Sí. ¿De la familia cómo era? De Abreu. Abreu Sosa. Hernández. Bueno. Y Flores, el segundo de ustedes. Y Abreu Flores, el segundo de mi abuelo. Wow. Y por mi mamá, Sosa. Sosa. Abreu Sosa. Mira tú, mi papá también tiene Sosa. ¿Qué cosa y también? Mi mamá es Leite Vidal, que es un apellido más bien poco francés. Ella viene de Santiago de Cuba. Qué bien. Ok, vamos a hablar ahora también, porque quiero mencionar el vínculo tan grande que hay. Increíblemente, cuando nosotros empezamos a hablar de que ustedes sí eran de Agramonte, conocí un tío, un pariente tuyo, que es escritor, que hizo un libro. Lázaro. Y ese es que estuvo preso 12 años. Abreu también. Sí. Abreu. Y yo tengo un pariente que es primo hermano de mi madre, que es Berubide, que también ustedes lo conocen. Que uno era aviador aquí en las Fuerzas Americanas y el hermano era paracaidista. Ese vínculo se mantuvo siempre. Bueno, una vez que nos vinimos para acá, cada uno coge su camino, pero después nos encontramos aquí y tuvimos oportunidad de platicar. De compartir con ellos. Yo creo que él era aviador en Cuba también. Sí, él fue aviador en Cuba. Eulario y Maximino y todos ellos. Pero vamos ahora a hablar de algo que a mí me gusta mucho hablar, que son de los buenos amigos. Olga y yo, cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar, y contigo, José, hemos hablado de un gran amigo de ustedes que era un doctor y era una eminencia, según ustedes. Háblenos de ellos, porque a mí me encanta que me hablen de los amigos. Doctor Ricardo Rafael Sardiña. Ricardo Rafael Sardiña. ¿Qué ustedes recuerdan de Ricardo Rafael Sardiña? Bueno, era del pueblo, nosotros también teníamos una finca grande allí en Agramonte. En Agramonte, cerca del Ingenio San Ignacio. Él era presidente de la Asamblea Nacional de Colonos de Cuba, cuando estuvo en Cuba. Y aquí siguió aquí se formó una organización de los colonos de Cuba en el exilio, y él siguió como presidente de esa asamblea. Y muy amigo de nosotros, fue socio de nosotros en diferentes actividades que hicimos allá en Oregón, de compra de finca y fabricación de condominios. Y él siempre fue un socio de nosotros y una persona brillante. Él tenía varios títulos, no solamente de filosofía,
de asuntos de agricultura, de caña y demás. Abogado también. Abogado, filósofo, abogado. Interesante, hay una anécdota interesante del doctor Sardiña, que él estaba en contra de hacer la reforma agraria y él tuvo reuniones con Fidel Castro y demás acerca de que no era necesidad de hacer reforma agraria en lo que era el aspecto de la caña de azúcar. Y entonces un día en una reunión televisada con el Che Guevara le muestran una casa campesina destruida completamente y lo están atacando. Él le dicen, esa casa está en la finca del doctor Sardiña. Y él le dice, mi finca está a 45 minutos de aquí. Vamos allá ahora con las cámaras. Si esa casa está en mi finca, yo me doy un tiro frente a las cámaras. Y si no está ahí, usted se da el tiro frente a las cámaras. Y fue. No, que va a ir. Porque era mentira, Era como, mentira. Todos los comunistas todo lo que que son hacen ellos, característicos de ellos son mentirosos. los mejores en decir mentiras con la sonrisa en la cara y como que están creyendo en esa mentira que están. Él hubiese querido que fuera realidad para que se tuviera que meter el tiro al doctor. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, como decimos nosotros. ¿Tienes alguna anécdota también? Que Olga me ha comentado algunas cosas muy lindas que el doctor Sardiña le dejó de legado a ustedes. ¿Te acuerdas? ¿Alguna historia así que...? Muchas. Él, cuando yo estaba yendo a la universidad, el inglés yo no dominaba, bueno, ahora tampoco lo domino, pero yo no dominaba el inglés. Muchos maestros me decían, es muy difícil para ti, tú a lo mejor no puedes hacerlo, pero yo de todas maneras buscaba ayuda y seguía adelante. Y muchas veces yo estaba, preocupadísima con mi tarea de historia, de sociología, de cualquier cosa. Y yo cogí el teléfono y decía, doctor, estoy desesperada, no puedo con esto. ¿Cómo enfrento esto? Y me decía, no te preocupes, coge un lápiz. Y me ayudaba, yo le daba el tema y él me ayudaba. Y nunca puedo olvidar eso. Porque varias de mis notas, yo las cogía mejores por él. Porque yo sola no lo hubiera podido hacer. Pero él no tenía ni que ir al libro ni que nada. Cualquier cosa, de cualquier tema. Y él me ayudó mucho en eso. Tenía una inteligencia nata, increíble. Él hablaba y uno se fascinaba entonces... y salió de la nada, porque él era cortador de caña cuando tenía 10 años. Wow. En la finca de sus padres. Digno de admirar. Y él estudió con un tremendo ahínco para todo, ¿no? Muy conocedor. Tuvimos un viaje con él, 2 viajes grandes. Uno fuimos a Rusia. Y estuvimos en varios lugares de Rusia. Y entonces, después de lo que estaba incluido en el viaje, él le dijo al guía, yo quiero ir a una comuna aquí en Rusia. Y entonces él le dijo, bueno, no tenemos nada que hacer este sábado, yo lo vengo a buscar, y fuimos. Entonces fuimos a la comuna que su mamá, la mamá de él, de ese muchacho, vivía ahí en la comuna y nos enseñó, nos llevó a los distintos lugares donde estaban las vacas, que ordeñaban todo lo que era de la comunidad, ¿no? Muy interesante el viaje. Sí. Y después tuvimos otro que fuimos manejando a través de todo, desde Madrid, Salamanca, San Antonio, Compostela, Oviedo, San Sebastián, Biarritz, París. Ay, qué lindo viaje. Y regresamos a Barcelona y de ahí a Madrid. Y él vaya, porque él conoce mucho también y siempre Pero verdad que uno aprende de los amigos, porque yo siempre digo que uno aprende de los amigos. Mira, voy a hablarles ahora de ustedes, porque yo los admiro, aparte de que los considero unos grandes amigos, pero yo los admiro muchísimo. Gracias. A tal extremo que siempre que hablo, el padre Eduardo dice, ¿eso te lo contó José Miguel? Porque yo siempre digo, yo aprendo, pero yo siempre digo, la sabiduría es la que te da el conocimiento de lo que vas a vivir con el tiempo, porque nada te abre más los ojos que la gente que tienen sabiduría y cultura, educación. Hay algo muy bonito que aprendí de ti también. ¿En qué sentido? Tú tienes una carrera maravillosa. ¿Cómo se llama tu carrera? Bueno, yo últimamente era consultor de compañía de manufactura.
de compañía de manufactura. Y Bueno, trabajaba en toda Latinoamérica. En eso. cuéntanos, ¿cómo es ese trabajo tuyo tan maravilloso? Está intenso en parte porque hay que viajar mucho. Yo viajaba casi 2 semanas al mes. Ok. Visité a todos los países en Latinoamérica con las diferentes compañías con las que yo trabajé, como Caterpillar, como Laboratorio Abbott, como Kodak. Procter & Gamble, Kodak. Son diferentes compañías Wow. grandes que tuve la oportunidad de trabajar con ellos en diferentes países. Entonces yo viajaba bastante. También enseñaba cursos acerca del material que ellos tenían que hacer y aprender para mejorar sus actividades en la compañía. Y me daba mucho gusto ver cómo ellos progresaban, cómo de viaje a viaje yo iba y veía El cómo progreso. el progreso que iban. ¿En qué se puede diferenciar el progreso de cuando tú comenzabas a cuando terminabas con ellos? Un ejemplo. Bueno, nosotros teníamos lo llamábamos la lista de chequeo, ABCD. Y en esa lista había muchas preguntas y muchas cosas que ellos tenían. Y nosotros íbamos a través de eso. Hacíamos un estudio al principio Ok. y le dábamos una evaluación de cómo estaban. Y entonces le hacíamos un plan de trabajo para que ellos implementaran y pudieran llegar a la excelencia en manufactura. Y eso es lo que, la idea, le llamábamos clase A, la excelencia en manufactura. Y muchas de estas compañías que te nombré llegaron a esa excelencia, a recibir el título de excelencia de clase Yo A. creo que habrá muchas de esas compañías que todavía se tienen que estar acordando de ti por No, mucho largo tiempo. Seguramente, ya. Yo pienso que hacía un ¿Cuántos trabajo años con ellos. estuviste trabajando? ¿Como 20 años? Como 20 años estuve trabajando en él. Y tú 25 años. 25 años en él. Pero ahora vamos a saltar a otro campo. Ahora ya ustedes están retirados. Pero sacando una conclusión, han aportado muchísimo a su familia porque tienen 2 hijos maravillosos que son profesionales. Así es. O tiene a Cusi, como le llamamos a tu hija, y a José, Sí. el varón. José está dedicado a lo que es el campo médico. Exacto. Y Cusi está enfocada en lo que es la educación, pero más. Bueno, en estos momentos ella acaba de terminar la maestría en Sevilla y ahora empezó el PhD, el doctorado, ahí en Sevilla, que son creo que 3 años de doctorado. Wow. Y o sea que ya a los 50 y tantos años, y sin embargo está empezando. Porque ella se había graduado de marketing. Cuando fue a la universidad, Ya. ella se graduó de marketing y comunicación. Ya. Pero ahora quiso volver a retomar para... Y la hija mayor Bueno, de es ella, mejor. la hija mayor de ella que estudió aquí en Florida State University. Cusi tiene 3 hijas Sí, preciosas. ya. La mayor estudió aquí en FSU y después estuvo en Edinburgh, en Scotland, y ahí hizo su Inglaterra. maestría. Y Ujú. ahora está con ella en Sevilla haciendo también el doctorado. Y Al tienen mismo otra que es muy parecida a su abuelita, tiempo. Ajá. la Olguita, Olguita. que es una artistaza. Olguita hoy, por Hoy, cierto, cumple 24 años. Hoy está, ¡Felicidades, Olguita! Desde ella acá. está en Zurich, en Switzerland. Y también está haciendo su maestría. Ella terminó su ¿Está haciendo la bachelor maestría en qué? Classic History. Classic History. creo que sí, Contemporary Classic History. Yeah. And Languages. El Ella está language. aprendiendo alemán Yeah. y chino. sí. ¡Wow! Alemán, chino, español, Español, inglés. inglés, Tiene ya. 4 idiomas. ¡Wow! Yeah, yeah. Olguita, felicidades. Bueno, Bueno, a todas, porque a Ilana, que es la más chiquitica, Hola. Olana, que es la más chiquitica, Ella se gradúa, ella está aquí en Raleigh, en North Carolina, y se graduó ahora en mayo con su bachelor. Ya, y tienes también otra hija de José, que es también educadora igual que su abuela. Marisita, como le Maris, gusta. Marisita, como le decimos. En vez de Mari le decimos Marisita, porque ya hay que quitarle el cita. Es como ya no. no de Lolita, ¿no? No, ¿verdad? Marisa. Porque todas son muy bonitas y de verdad que es lindo, qué orgullo para ustedes. Ella se graduó en la Universidad de Florida con su Master en Educación, y ahora está enseñando en Parkland. Wow, Ya. wow. Ve, ese es el legado más lindo que puede dejar a
a una familia unos abuelos tan maravillosos como ellos, que le enseñaron el concepto de la educación, de prepararse, y eso es... Y el concepto de trabajo Y también. el concepto de trabajo, que es lo más interesante. Yeah. Bueno, yo quiero ahora hablar de algo más sutil, más suave. Vamos a hablar de los hermanos. En el caso de José tiene una hermana Una hermana y un hermano. y un hermano. Yeah. ¿Dónde viven? Bueno, Tu hermana sigue en Portland. Mi hermana sigue en Portland. Ahora está en Sherwood, que es un pueblo fuera de Portland. Y mi hermano vive en California, en Los Ángeles. Y ellos son también profesionales, ¿no? En el caso de tu hermano, sí, ¿no? Sí, sí. Él se dedicó más bien a la parte de mecánica y la parte... Yo conozco nada más que a Rosa, a Rosita, que la he visto las veces que he venido aquí. Y él también, Rosita, tiene tres hijas, tres hijas. tres hijas. Y Juan tiene dos hijas. Yeah. Un saludo para ellos también. Yeah. Y ahora vamos a hablar de la familia de Olga, que es increíble. 2 hermanas hembras y un varón. Ya ustedes oyeron y vieron un programa que yo le hice a Oilda, que también compró una obra maravillosa de una cascada, y hay un programa de ella que vinimos a hacer este programa aquí porque yo le dije, si te hago el programa a ti, no se lo hago a Olga, después me va a caer arriba Napoleón y todo el ejército francés. Bueno, pero cuéntanos de tus hermanas y de tu hermano, porque son un vínculo muy bonito. Siempre he hablado que ustedes son muy uniditos. Sí, sí, siempre así nos crió mi mamá, fue tremenda educadora también y tremenda madre. Y siempre hemos estado muy juntos, nos llevamos muy bien, nos comprendemos. Es lo más importante. Y nos respetamos. Que es la otra parte importantísima. Aceptamos cada uno como es, siempre miramos la parte positiva de cada uno y nos llevamos de maravilla. Y yo me siento muy contento porque desde que las conocí, yo creo que ya, yo nunca digo mis amigos, yo digo mis amigos y mi familia, porque yo le he cogido un cariño muy grande a todo este familión maravilloso. Bueno, yo estoy contento de que ustedes me hayan permitido venir a su hogar, hacerles un recuento de todo esto, pero quiero que hagan un recorrido a través de las obras, porque también hay otras obras pequeñas que ustedes las van a ver en este programa, que son flamboyanes, que le fascina a mi amiga, que la ha comprado varias para sus nietas, porque ella siempre está pensando en sus nietas. No, porque para mis nietas yo quiero los flamboyanes para que sepan que a abuela siempre le encantó este árbol cubano. ¿Por qué tú, Olga, te encanta tanto los flamboyanes? Bueno, muy sencillo. En la finca donde nosotros vivíamos, el camino para entrar, más o menos igual que, parecido a la idea del cuadro, el camino de entrar, tenían piñón florido y flamboyanes. So, en la finca habían muchos, en el potrero habían flamboyanes, en el guayabal había flamboyanes. Yo crecí entre esos árboles tan preciosos. Sí. So, para mí es parte de mi cultura, de mis raíces. ¿Cuál es su fruta favorita? Bueno, muchas. Mango, guayaba. Creo Y que la sí. suya. Papaya. Y papaya. ¿Y la suya, José? Yo no soy muy frutero, No. pero sí cantamos muchos batidos de bomba, de papaya. Ah, sí. A ti te gusta el mango también. También me gusta. Pero hay que pelárselo. Claro. Pero no. Es más rico que se lo peleen a uno, pero uno no pela. No, a mí me gusta. ¿Ah, sí? Me gusta que no. Yo pelar. Porque vivía en un pueblo de campo, no nací en el campo, ¿no? Claro. Entonces, Hay gente que sí. entonces no tengo esa afinidad que tiene ella, porque ella nació en una finca grande, 72 caballerías, eran 11 hermanos, el papá de ella tenía 10 hermanos y todos vivían ahí en un batén,
grande, cada uno tenía su casa Muy allí. lindo, muy Y lindo. ahí era Y, una y- y- bendición, y, ¿no? oye, qué cosa tan grande. Y me acuerdo que yo conocí a tu mami, a tu papi, y tu papá era un tremendo compositor, era un poeta, Sí, un poetazo, y tu mamá le encantaba bailar. sí. Me acuerdo muy bien, y siempre presumida. Muy elegante. Qué mujer más presumida, Dios Muy mío. elegante. Yo le decía, le estaba comentando el otro día con mis amigos, estábamos en casa, estábamos tomando y dije, bueno, ustedes están hablando de los padres, ustedes, pero yo conocí la madre y el padre de unos amigos míos que son maravillosos y que toda la vida le cogí admiración porque tu papá para todos sacaba un poema. Sí, sí. Yo no sé cómo él inventaba, cómo le dicen, Era un poeta. cómo le decían a los improvisadores, a los- Improvisador, sí, sí. Improvisaba, sí. improvisaba, pero te cantaba una décima guajira, pero con una rapidez y una facilidad de palabra. Era un talento Ya, tremendo que tenía. ¿verdad que- Y cuando hablaba de tu mamá, decía, esta mujer me enloqueció desde que la conocí. Él era así. Sí, sí, era muy serio, mamá, muy serio. Era, pero le encantaban las bromas. No, también, sí, sí, sí. Bueno, estoy contento de haber venido aquí, pero les invito a que pasen un día por casa Claro. para compartir también otro Lo haremos, otro cafecito. cafecito y un postrecito bien rico. Gracias por estar conmigo, Olga, José Miguel. Gracias por las historias tan lindas de sus obras que ustedes mandaron a hacer. Espero que la disfruten siempre. Y acuérdense una cosa siempre, las obras tienen no solamente una historia, tienen un valor extraordinario. La gente no entiende esto. En la vida, el oro, los diamantes son muy valiosos, pero las obras de arte ocupan el tercer lugar. Así que les invito a que obtengan obras de arte porque eso les va aumentando su capital. Y otra cosa interesante que le dije a Olga, tiene por ahí los diplomas, después le vamos a enseñar, todas las obras se les entrega un certificado de originalidad porque están registradas en la librería del Congreso. Berubides TV. Fotografías para toda ocasión, cumpleaños, 15, bodas, para su negocio y para artistas como yo. Si usted quiere la mejor fotógrafa del mundo, tenemos a Giselle Delgado Aria. Color. Comparte. Muchas gracias a todos por seguirnos. Vamos a despedirnos, pero con una tacita de café, ¿verdad, Jorge? Sí, Claro, seguro. Así que ahora nos despedimos con una taza de café. A todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga y gracias por estar en este programa Berubides TV. Y gracias a José Miguel y a Olga por este rato tan maravilloso. Y nos vamos a despedir diciendo muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. El dedito. Ay. Y gracias por estar aquí con nosotros. De nada, al contrario. Facilitar esta Un placer inmenso, inmenso, inmenso.